saludo en el nombre de el Señor. Gracias, mi familia, por estar una vez más aquí con nosotros en su programa, Nuestra Fe en Vivo. Bueno, se habrán dado cuenta que hoy no tengo propiamente un invitado físicamente aquí en el estudio, pero como en otras ocasiones, pues les recuerdo que mis invitados son todos ustedes, tanto los que están por la televisión como todos nuestros hermanos que nos siguen también por radio. A todos un saludo. Bien, pues como lo habíamos anunciado, hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con algo que hace meses tocamos también. Recuerdan que estuvimos hablando un poco del credo, nuestra profesión de fe. Habíamos mencionado allá que en algún futuro haríamos también un programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Bien, pues hoy es el día en que vamos a hablar del catecismo de la Iglesia Católica. Y la última parte del catecismo habla de la oración. Y la última parte de ese segmento de la oración habla del Padre Nuestro. Así que vamos a principiar por lo último del catecismo, pero lo primero que tenemos que hacer que es ponernos en las madres de nuestro Padre Celestial. Así que únase conmigo a ponernos como Jesús nos enseñó bajo papá, bajo Abba, papacito. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Más que oración, yo diría, qué forma de hablar con nuestro Padre más maravillosa, ¿verdad? Y Jesús nos llevó a esa relación con su Padre, nuestro Padre. Y por eso Jesús dice, miren, ahora ustedes ya son mis hermanos. Y más adelante nos dice, no solamente mis hermanos, sino mis amigos. Y qué maravilla que a Dios le podemos llamar Padre, ¿verdad? Incluso Abba, papacito. El pueblo judío no se atrevía ni a mencionar el nombre de Yahvé. Y Jesús rompió con ese impas, con esa situación que estaba bien por siglos. Y nos permite llamar a su Padre, Padre. Bueno, pues todo lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con Dios. Porque el catecismo de la Iglesia Católica, ya lo vamos a ir desglosando, es el compendio de en lo que creemos. Pero yo quiero empezar saliendo un poco del catecismo en sí. Y es para que entendamos por qué es tan importante el catecismo en la vida de un bautizado. Y quiero remontarme a un documento que vamos a estar oyendo mucho con nuestro Papa Francisco, y es un documento, y más que un documento, es un plan para la evangelización, plan pastoral para la evangelización en América Latina. Y es el famosísimo documento de Aparecida. Creo que no tengo que explicar mucho. Aparecida es el nombre del santuario allá en Brasil, la patrona de Brasil, donde se celebró, allá en los años 90, fines de 90, se celebró un sínodo de todos los obispos de América Latina. Pues bien, en este sínodo, un mes de trabajo, se estuvieron elaborando pues muchas directrices pastorales que después se conjugó en lo que llamamos hoy día el documento de Aparecida, que por cierto todavía le tocó a nuestro queridísimo nuestro Papa emérito, algún día va a ser beato quizá, Benedicto XVI, ser quien lo firmó. Y se nos entregó este plan pastoral para la evangelización en América Latina. Y me duele tener que compartir con ustedes esta realidad. Me duele mucho el saber que muy pocos católicos han entrado realmente en el estudio, y más que en el estudio, en la aplicación de este documento. Espero que nuestro actual Papa Francisco, que por cierto fue uno de los participantes en este sínodo, le vaya sacando cada día otra vez más
importancia a este documento que no ha pasado. Muchas veces pensamos que es un documento que ya, pues ya se dio, como que ya no tiene mayor aplicación. ¿Qué va? Tiene más aplicación hoy quizá que nunca. Porque tenemos que partir de otra base, de otra realidad, que lo que ya alertaba el Papa Benedicto, y hoy día pues lo vemos que el Papa Francisco también nos sigue en una y otra forma haciendo ver, hay una crisis de fe. Hay una crisis de fe. Y el hecho de que en América Latina tengamos la mayoría de los bautizados o de los católicos, no es para que entremos en una actitud de un triunfalismo, como algunas personas yo les he oído que han dicho, ahora tenemos un papa latinoamericano porque somos la mayoría. Es cierto, en número, la mayoría de los católicos se encuentra en el continente americano. Y por cierto, la mayoría de los católicos en el continente americano se encuentran en Brasil. Pero el punto es que no pensemos que por el hecho de que tenemos hoy día un papa latinoamericano y este documento que se originó en Latinoamérica, como que esto pues ya no tiene mayor relevancia, la tiene. La crisis de fe es real. Y esta crisis de fe se da entre los bautizados. Obviamente, entre los paganos no podemos hablar de una crisis de fe porque todavía no han tenido ese encuentro con la fe. Que por cierto, déjenme definirla de una fe. La fe es una persona, Cristo Jesús. Pues bien, ya nos han advertido que estamos viviendo un momento de crisis de fe. Quiere decir, traducido en un lenguaje sencillo y fácil que todos lo entendamos, que una gran parte, no quiero decir la mayoría, porque si no dicen que soy muy pesimista, aunque no creo serlo, una buena parte de los bautizados viven un problema que ya nos apuntó el documento de Vaticano II hace 50 años. Viven esa tragedia, divorcio entre fe y vida. Divorcio entre fe y vida. O, como también lo ha dicho muchas veces hoy día en la iglesia, una incongruencia entre nuestra fe y nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que es muy sencillo. Que decimos o nos declaramos católicos, pero no vivimos la plenitud de nuestra fe en nuestra vida diaria. Porque si usted es de las personas que piensa que vivir su fe es ir el domingo a misa, quizás ir el domingo de Ramos, el Viernes Santo, sábado, de pasar la Semana Santa en cierta forma un poco místicamente viviéndola, o algún otro momento en el año litúrgico, se quedó usted corto. Este programa en cierta forma nos hace conciencia de lo que tiene que ser nuestra fe en vivo. Mi fe, o en lo que yo creo, debe reflejarse en todos los actos de mi vida, sin excepción. Por eso es que se habla de una crisis de fe, de una incongruencia entre fe y vida. Porque una gran parte de los bautizados no tienen esa congruencia. Dicen que creen y quizá con buena fe tenemos que aceptar que digan la verdad, pero de creer a vivir la fe hay un paso y un paso que se tiene que dar, porque yo no puedo decir creo pero no lo vivo, porque en cierta forma pues sería, repito, incongruente, ¿verdad? Yo creo pero no lo vivo, entonces mucha gente me podría decir, entonces ¿en qué crees tú? Pues todo este análisis lo hago porque para nosotros poder entender el lugar que el catecismo de la Iglesia Católica debe de ocupar, tenemos que ir hasta la misma raíz, si lo voy a poner de una forma un poco patética, a la misma raíz del problema. La incongruencia entre fe y vida. Este documento de Aparecida es importantísimo porque en él, ya repito, se nos dio un plan pastoral para América Latina. Muchas veces decimos, no hay un plan pastoral. Sí lo hay. Lo que pasa es que no te has tomado la molestia de ver lo que firmaron todos nuestros obispos, lo que se comprometieron a llevar como un plan pastoral. Y repito que sigue teniendo vigencia hoy en el 2013, como lo tuvo al momento en que se nos entregó. En este documento de Aparecida, que no es el motivo del programa, pero es muy importante que yo parta de aquí, se nos da un proceso para la evangelización o para llegar a una vida cristiana, a una vida congruente. Y si usted quiere tomarse la molestia de apuntar lo que le voy a decir, solamente el número, después usted lo puede leer con mucha calma, le puede usted, como decimos, sacar punta al lápiz.
Vaya usted al documento de Aparecida y vamos a analizar brevemente el número 278. Número 278. Porque en este número 278 se nos habla de cuál tiene que ser el proceso para llegar a vivir nuestra vida de fe. Este proceso presenta 5 etapas o 5 momentos importantísimos. Voy a tratar de resumirlos para usted, aunque después usted puede ir y leerlos más detenidamente, pero es importante que nos demos cuenta de este proceso porque aquí encaja el catecismo de la Iglesia Católica. El primer paso que nos presenta Aparecida, el encuentro con Jesucristo. Ese es el inicio de todo, el encuentro con Jesucristo. Y voy a usar palabras que ya usó nuestro queridísimo Juan Pablo II, que ha usado nuestro queridísimo Benedicto XVI y que sigue usando nuestro queridísimo Francisco. Un encuentro personal con Jesús. Un encuentro personal con Jesús. Y voy a añadir otro elemento de este encuentro. Un encuentro personal, individual con Jesús. No es un encuentro colectivo. Lo que la Iglesia nos habla y lo que se refiere a este encuentro personal es que usted y yo y cada uno de los bautizados e incluso toda la humanidad, porque recuerden que San Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres se salven, pues bien, Dios quiere que todos tengamos un encuentro personal con Jesús. Ahora me voy a remitir a nosotros los católicos. Es cierto que nosotros hemos entrado a la vida de la Iglesia, hemos entrado al encuentro con Dios a través de los sacramentos de iniciación, el bautizo, la confirmación y la Eucaristía. Por supuesto, y no voy a entrar aquí en los sacramentos que el catecismo sí los va a analizar detenidamente y esa va a ser su tarea después, pero quiero brevemente ponernos bien en perspectiva de lo que la vida sacramental produce para llevarnos a este encuentro personal con Jesús. El primer sacramento es el bautizo. Rápidamente usted sabe lo que el bautizo produce en cada bautizado. Primero, nos limpia de la culpa del pecado original. Quedamos libres de esa culpa que hemos heredado de nuestros primeros padres. Y no voy a entrar ahora en toda la teología de este momento. Segundo, nos integra a la Iglesia. Formamos ya desde ese momento parte de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahora, aquí un paréntesis rápidamente. La Iglesia no es el edificio donde celebramos nuestros sacramentos, ¿eh? No malentienda usted. Ese es el templo consagrado para nuestra vida sacramental. Pero la Iglesia somos cada uno de los bautizados. Usted es Iglesia, yo soy Iglesia, todos somos Iglesia. Así es que cuando por el bautizo nos integramos en la Iglesia, nos entregamos en la comunidad, el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo del cual es la cabeza. Y tercero, ahí recibimos el Espíritu Santo, la vida de la tercera persona de la Trinidad. Ahí sucede ya. Ya estamos integrados en la Iglesia. Ya hemos sido liberados de la culpa del pecado original. Ya hemos recibido al Espíritu Santo. Viene después el sacramento de la confirmación. No voy a entrar, repito, en toda la teología del sacramento. En el sacramento de la confirmación se nos confirma lo que sucedió en el bautizo y recibimos esa plenitud de los dones, los carismas del Espíritu Santo. Y después viene el otro sacramento, el sacramento central de nuestra fe, la Eucaristía, donde ya preparados venimos a recibir ni más ni menos que el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Esto sucede en estos sacramentos de iniciación cristiana. Ahora, si usted da por sentado que porque usted ha sido bautizado, usted ha sido confirmado y usted hizo la primera comunión, usted ya tiene ese encuentro, ya tiene esa relación personal con Jesús, no. Y espero que me entiendan muy bien, no estoy en ninguna forma quitando la eficacia de los que tienen los sacramentos, pero a Jesús hay que hacerle una invitación personal en algún momento de nuestra vida.
Se bautiza a los bebés, se bautiza a los pequeños, pero los padres y los padrinos tienen la gravísima educación de educar en la fe lo que ha sucedido en ese sacramento. ¿Qué pasa? Que en algún momento tenemos que ir llevando a esta criatura a entender que ahora él ya consciente tiene que invitar a Jesús a que entre en su vida. Y esta no es teología evangélica como algunas veces me han dicho. Esta es la más pura teología cristiana. Una cita solamente, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Tiene usted a la mano su Biblia? Vaya rápidamente a buscarlo, si no, espérese, se la voy a leer aquí. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Miren lo que dice el capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 20. Se lo leo textualmente. Mira que estoy a la puerta y llamo. Atención, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Jesús nos dio libertad. Al momento de nuestra concepción, aparte de esa vida que se nos regaló, esa alma que se nos infundió, la imagen y semejanza de Dios, se nos dio un regalo que es una espada de dos filos, la libertad. Y esa libertad Dios la respeta por encima de todo porque es un regalo que nos dio. Por eso es que en algún momento de nuestra vida, nosotros en libertad, no por cohesión, ni por amenaza, ni porque nos forzaron, ni porque era lo que todo el mundo hacía, no, en algún momento libremente tenemos cada uno de nosotros que invitar a Jesús a que entre a nuestra vida. Así es, el encuentro personal con Jesús. Todos los sacramentos van a tomar esa fuerza que Dios quiere cuando hayamos dado este paso. No quiero decir que los sacramentos no pelen si no hemos llegado a este punto, pero cuando ya en un momento de nuestra vida hemos tomado conciencia de que Jesús llama a la puerta y Él quiere que yo libremente lo invite a entrar en mi corazón y que a partir de ese momento Él sea mi Señor, mi Salvador, mi Maestro, ahí empieza realmente ese camino de fe, ese camino que le llamamos nosotros la vida cristiana. Este es el primer paso. Si usted piensa que ahí terminó todo, no, espérenme porque hay más. Ahora les quiero leer el segundo paso. Este primer paso, este encuentro con Jesús, nos va a llevar a un segundo paso que menciona Aparecida. Se llama la conversión, metanoia. ¿Qué quiere decir esto? Metanoia es un cambio, una conversión. Cuando yo he tenido este encuentro con Jesús, cuando yo he tenido esta apertura, mi vida entonces va a pegar un giro no de 180 grados, de 360 grados. Quiere decir que ahora mi vida se va a orientar completamente a la voluntad de Dios Padre en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Metanoia, cambio. Ya no soy más yo, sino ahora es Cristo quien vive en mí. Y es cuando realmente empieza mi vida a ser moldeada. ¿Recuerdan aquel famoso pasaje de Jeremías del alfarero que toma un cacharro y lo empieza a moldear y lo que no estaba bien lo rompe? Esto mismo sucede cuando nosotros ya hemos abierto las puertas a Jesús y empieza esa transformación que va a ser obra del Espíritu Santo. Conversión. ¿Esta conversión es momento de unos segundos? No, es todo un proceso. A partir de que nosotros le decimos a Jesús, Señor, renuévame, transfórmame, cámbiame, el Espíritu Santo, la tercera santísima persona de la Trinidad, va a principiar en nosotros esa conversión, ese cambio para que cada vez se vaya moldeando, se vaya más formando en nosotros Cristo, al punto de poder llegar, como Pablo, a decir, ya no soy más yo, sino es Cristo quien vive en mí. Fíjense cómo va viendo un proceso, va viendo una consecución en lo que es la vida de la fe. Viene el tercer paso. Estoy tomando concretamente el proceso que nos presenta Aparecida, el plan pastoral. El tercer momento se llama el discipulado.
¿Qué quiere decir el discipulado? ¿Que me voy de monja, me voy de monje, me voy de religiosa, me voy de misionero? No, algunos están llamados a ese tipo de discipulado. Pero voy a ir al discipulado a su más, si ustedes quieren, su más elemental expresión. El discípulo es aquel que se somete a un maestro y va a vivir de acuerdo a las enseñanzas de ese maestro. Así es. Recuerden que a Jesús lo llamaban Rabuni, maestro. Y en el pueblo judío había esa gran tradición de los grandes maestros, ¿verdad? Que tenían escuelas, los rabinos que formaban a sus discípulos. Jesús, en cierta forma, tuvo también su propia escuela. Rabuni, maestro. El maestro es el que ha recibido al discípulo que voluntariamente entra en su escuela. No hay discípulos forzados, ese no es discípulo, ese es esclavo y Jesús no quiere esclavos. El discípulo es aquel que libremente se somete a un maestro para vivir las enseñanzas de ese maestro. Aquí entra el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo nos va a revelar, nos va a enseñar cuál es el plan de vida que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es la doctrina, la enseñanza de la Iglesia, que es ni más ni menos la enseñanza que Dios ha depositado para que nosotros tengamos una pista, un camino por donde caminar? Valga la redundancia. Voy a seguir en los otros dos últimos pasos, pero después voy a volver, por supuesto, a este paso que ya hemos enumerado, el catecismo de la iglesia, o lo que es ya el siguiente paso a mi decisión de vivir de acuerdo a la voluntad del maestro. El siguiente paso que nos menciona Aparecida se llama comunión. Esto lo tengo que yo hacer en iglesia. En el reino de Dios, acuérdense que Él es la vid, nosotros somos los sarmientos, las ramas. Nosotros estamos unidos a un tronco. En la vida cristiana no hay llaneros solitarios. Si usted es de aquellos que dicen, no, yo vivo mi fe aparte, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de mis hermanos, perdóneme, está usted en una posición bien peligrosa, porque es exactamente la presa más fácil para el demonio. Aquel que se las cree que puede solo está equivocado. Dios vino a formar una comunidad. Cristo vino a formar la iglesia, que la iglesia es una comunidad de creyentes. Y por eso nuestra fe, esta decisión de vivir la palabra de Dios, de vivir la enseñanza de la iglesia, la tengo que hacer en racimo, con mis hermanos. Y por supuesto que hay una diversidad de formas de comunidad en las que yo voy a estar injertado. Pero el concepto primero es comunidad. Simplemente, mire, vaya usted a Hechos de los Apóstoles. ¿Qué sucedió inmediatamente después de que el Señor ascendió a los cielos? Vino ese día de Pentecostés donde quedaron llenos. ¿Qué fue el resultado de esa vida ya, esa vida en el poder del Espíritu Santo? La comunidad cristiana. La comunidad cristiana. Pedro y los demás empezaron a vivir esa vida de comunidad en Jerusalén. Y esa vida era tan importante que recuerden que era el signo de que Cristo seguía con ellos. Mira cómo se aman, mira cómo viven. Y después, ¿qué fue haciendo Pedro? ¿Qué fue haciendo Pablo? ¿Qué fue haciendo Andrés? ¿Qué fueron haciendo todos los apóstoles? Formando comunidades. Y la iglesia es eso, es una comunidad, eclesia, la congregación de los que creen. Así que la vida la tenemos que vivir, esta vida de fe, la tenemos que vivir en comunidad. Y el quinto paso, que no voy a entrar, más que simplemente lo enumero, y en alguna otra ocasión vamos a hablar largo y tendido de este quinto paso, es la misión. Es de la comunidad que nosotros vamos a llevar adelante la misión que como iglesia tenemos. Pero si usted quiere empezar por la misión sin ser comunidad, y usted quiere ser comunidad sin ser un discípulo, y usted quiere ser un discípulo sin haber tenido esta conversión, y si usted quiere vivir una conversión sin un encuentro con Jesús, usted está completa y absolutamente fuera de lo que es el plan de Dios. Dios es un Dios de paz, recuerden. Dios es un Dios de orden. Y por eso tenemos esta enseñanza que nos muestra el orden y la paz y cómo por dónde tienen que ir las cosas en nuestra vida de fe. Espero que esto le haya dado a usted ya una perspectiva. Entonces, ¿por dónde va la vida de fe? ¿Está de acuerdo todavía conmigo o todavía no? Bueno, si no está de acuerdo conmigo, pues lo siento mucho porque yo no le estoy trayendo más que lo que es la enseñanza de la iglesia. Vuelvo y termino con esto para entonces ya adentrarnos más en el catecismo de la Iglesia Católica.
¿De dónde he sacado yo este proceso? Donde vemos que encaja el Catecismo de la Iglesia Católica del documento de Aparecida número 278. Vaya y revíselo despacio, poco a poco, porque aquí está el plan de Dios para vivir nuestra fe. Y repito, no le pierda la pista a nuestro Papa Francisco. Va a estar él constantemente refiriéndose mucho a este plan que quizás, ya es una idea mía, quizás él vaya a empezar a proyectarlo a nivel de iglesia, no solamente de América Latina, sino a un nivel mundial, a un nivel católico, porque este plan es maravilloso. Este es el plan que Dios ha seguido por los siglos y es el plan que gracias a Dios nuestros obispos escucharon y lo plasmaron en este documento de Aparecida. Quiero tocar con ustedes dos citas bíblicas que nos van a hacer ahora entender el por qué es lo importante que en esta tarde y en el segmento siguiente lo vamos a hacer, hablar del catecismo y cómo es que el catecismo yo lo puedo tomar y asimilar. Dice San Pablo, en la primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 11, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé todas las cosas de lado, las cosas de un niño. Primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Y para irnos a este breve descanso, le dejo con esta idea. ¿Usted está listo para dejar las cosas de niño espiritual? ¿Usted está listo para dejar la lechita espiritual, como también llama Pablo, y empezar a ir al alimento sólido? Pues prepárese, porque después de estos mensajes vamos a empezar a hablar del alimento sólido, el catecismo de la Iglesia Católica. Vuelvo con ustedes enseguida. No se me mueva de ahí. ¿Qué le parece la música que nos ponen como cortina? Muy latina, ¿verdad? Yo no sé qué ritmo será, me parece que si es quebradita o por ahí va la cosa. Bien, nos quedábamos entonces hablando de esa cita de Pablo, 1 Corintios 13, cuando yo era niño. ¿Por qué saco esta cita? Muy importante. Nosotros necesitamos, igual que una criatura, que al principio, a nuestro inicio, y ahora hablo de la vida de fe, se nos den los elementos más básicos, los elementos más elementales para empezar a vivir la fe. Pero resulta de que muchas veces nos hemos quedado en lo más elemental, que es que nos enseñen a persinarnos, nos enseñe mamá a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, a orar el momento de la mesa, en fin, que vayamos a misa, aunque muchas veces quizás aún no empezamos a participar plenamente en esa Eucaristía. Nos empiezan a llevar las cosas más básicas, ¿verdad? Conforme como niños empezamos a crecer. Pero va a llegar un momento en que hay que pasar de ahí al alimento sólido. Y aquí voy a tomar otra cita de Pablo. Ahora voy a la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 14. Para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por la malicia humana y de la astucia que conduce al error. La repito, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina a merced de la malicia humana y de la ausencia que conduce y de la astucia que conduce al error, de la astucia que conduce al error. Es triste ver cómo hoy día hay un número de católicos, de cristianos, que están realmente llevados, zarandeados por cualquier viento de doctrina. Y no estoy hablando de doctrinas religiosas, de otras doctrinas, aunque también pudiéramos hablar de este tipo, sino de las doctrinas del mundo. Como hoy día muchísimos de nosotros, y todos nos tenemos que poner el saco en cierta forma, a veces hemos permitido que esas doctrinas, esas formas de ver,
esa astucia del mundo nos empiece a formar y empiece a formarnos criterios. Y hoy día hay que reconocerlo, quizá tenemos mucho en nuestra vida de fe, muchas ideas o conceptos del mundo mundanos y no de los de la palabra de Dios. Nos hemos dejado llevar por esos vientos de doctrina, vientos de personas astutas, expuestas al arte de engañar. Así es, mis queridos hermanos. Pero ¿por qué sucede que podemos ser seducidos o podemos caer fácilmente en cualquier otro viento de doctrina? Y repito, estoy hablando hoy día de lo que llamemos entre minúsculas doctrinas, las doctrinas del mundo, la manera de pensar del mundo. Porque no tenemos una solidez en nuestra propia doctrina, no tenemos una solidez en lo que tiene que ser nuestra base fundamental de doctrina, en lo que tiene que ser la base fundamental de en qué está basada mi fe, cuál es la doctrina en la cual yo estoy basado y en la cual yo tengo mis conceptos para formar mis criterios. Este es el catecismo de la Iglesia Católica. Quiero compartir con ustedes, se los quiero leer textualmente, lo que se da como una descripción de lo que es el catecismo de la Iglesia. El catecismo de la Iglesia Católica es la exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, atestiguada o iluminada por las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio eclesiástico. Hay que dejar bien claro que el catecismo es diferente a la Biblia. La Biblia, usted lo sabe, es el conjunto de libros, los libros que nosotros consideramos revelados por Dios. La Biblia no es el catecismo, son dos libros diferentes, vamos a llamarlo de esta manera. Aunque también la Biblia viene por la tradición, viene por la enseñanza del magisterio de la Iglesia y, por supuesto, que la Biblia es la Iglesia la que nos la ha entregado. El catecismo está basado en la Biblia, en la tradición de la Iglesia y en el magisterio. O sea, el catecismo viene posterior a la Biblia. Si yo me quedo con solamente Biblia, como algunos hermanos evangélicos alegan, no es que la Biblia no es completa. La Biblia entendemos que es la revelación, es la palabra de Dios. Pero acuérdense que nosotros los católicos consideramos que la Biblia, en primer lugar, la Iglesia fue la que nos la dio, tomando en cuenta la tradición y tomando en cuenta el magisterio al cual la Iglesia tiene acceso por el Espíritu Santo, la enseñanza. Pues bien, si yo me quedo solamente con Biblia, me estoy perdiendo de otros elementos importantísimos que no están comprendidos en la Biblia, que están en la tradición de la Iglesia. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Simple y sencillamente, la asunción de la Virgen María a los cielos. No está en la Biblia. Sin embargo, el magisterio de la Iglesia, por la tradición, nos lo transmite como una verdad de fe. Solamente puse ese ejemplo para que vean cómo hay situaciones, hay doctrina de la Iglesia que no se encuentra en la Biblia, pero que sí el magisterio la ha tomado de la tradición y junto nos la presenta. Entonces ya tenemos el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica puede ser consultado, puede ser citado, puede ser estudiado con plena libertad por todos los integrantes de la Iglesia Católica para aumentar sus conocimientos con respecto de lo que es la enseñanza de la Iglesia. Ahora, brevemente por algo que quizá usted desconoce, en la historia de la Iglesia solamente tenemos dos catecismos. Un catecismo que se llamó el Catecismo Romano, que fue el producto del Concilio de Trento, que por muchos siglos se mantuvo como el catecismo oficial de la Iglesia, y hoy día tenemos el nuevo catecismo o el catecismo actual de la Iglesia Católica. Así que miren, en 21 siglos de historia de la Iglesia solamente han existido dos catecismos. El Catecismo Romano, que repito es un producto de Trento, y tenemos el actual catecismo que le tenemos que dar gracias a Dios por nuestro queridísimo Juan Pablo, quien lanzó, quien pidió esta iniciativa de traer el catecismo a este momento del siglo XX, siglo XXI en este momento.
Muy brevemente, solamente porque es importante entender el porqué del catecismo. Miren, estamos todavía celebrando el Año de la Fe. Y una de las cosas que se nos pidió en el Año de la Fe fue recordar, no solamente históricamente, sino volver a traer a la actualidad ese gran momento histórico que se vivió hace 50 años, que fue el Concilio Vaticano II. ¿Están de acuerdo conmigo? Todavía no terminamos el Año de la Fe, o usted ya apagó la luz, todavía estamos en él. ¿Por qué Benedicto XVI nos pidió recordar el Vaticano II? Porque hay muchísima enseñanza de Vaticano II que o la habíamos desviado o nos habíamos olvidado de ella o no la estábamos actualizando, no la estábamos poniendo en práctica en este momento siglo XXI. No voy a entrar aquí en todo el Concilio Vaticano II. Pero un punto interesante fue que en esos 4 años de Concilio Vaticano II no salió como una de las consecuencias de Vaticano II el catecismo de la Iglesia Católica. Así es, eso vino 20 años después. El Concilio Vaticano II nos entregó documentos importantísimos que también, repito, no es este el programa para hablar de ellos. Tenemos un enorme magisterio que nos dio Dios a través del Vaticano II. 17 documentos que tenemos en lo que llamamos documentos del Vaticano II. Pero mi punto fue que los padres conciliares en aquel momento no consideraron que era necesario un nuevo catecismo de la Iglesia. Simplemente vinieron los documentos y arrancamos con esos documentos del Vaticano II. Pero en el año 66 aparece un catecismo que quizá usted conoce, el catecismo holandés, que vino dado por la jerarquía holandesa precisamente. Yo lo recuerdo que cuando yo descubrí o oí hablar del catecismo holandés me llamó enormemente la atención y fui rápidamente y lo adquirí. Es más, tengo una copia todavía y les voy a explicar. Pero este catecismo, posteriormente la propia Iglesia no lo avaló porque no estaba completamente en concordancia con lo que la Iglesia más adelante quiso que fuera el catecismo oficial de la Iglesia Católica. No quiero decir, ni quiero en ninguna manera, ni siquiera insinuar que era herético, no, pero no era completamente lo que después los padres de la Iglesia quisieron que se proyectara como el catecismo oficial. Así que el catecismo holandés no es en este momento un catecismo a recurrir como un catecismo de consulta. Vamos a hablar un poco entonces del catecismo de la Iglesia Católica. ¿En qué año es que se nos entrega el catecismo de la Iglesia Católica? Trabajaron 6 años una comisión que nombró el Papa, pues en este caso ya fue el Papa Juan Pablo II. Y fue en diciembre, un 7 de diciembre de 1992, que se hizo la presentación oficial del actual catecismo de la Iglesia Católica. Esa fue una fecha memorable porque, y es lo que estamos celebrando, estamos ahora celebrando los 20 años de ese catecismo de la Iglesia Católica, otra de las razones del Año de la Fe. Se nos entregó por fin un documento ya terminado que llamamos nosotros Catecismo de la Iglesia Católica. Por cierto, como algo que vale la pena mencionar, el arquitecto o quizás quien fue como el timonel de este trabajo fue, en aquel tiempo era el cardenal Joseph Ratzinger, después Benedicto XVI, al que le tenemos que dar muchísimas gracias porque él era la cabeza que orquestaba este grupo de obispos que trabajaron para elaborar el Catecismo de la Iglesia Católica. Durante 6 años se trabajó en la elaboración del Catecismo de la Iglesia Católica. Y es importante que les haga yo entender cómo fue que se conjuntaron, cómo llegaron a ponerse pues los puntos que la Iglesia quería presentarnos como Catecismo de la Iglesia Católica. Se envió a todos los obispos del mundo cuestionarios. Se les consultó a todos los obispos del mundo que mandaran sugerencias, puntos, ideas para poder juntos eclesialmente estructurar, armar este catecismo que sería después un catecismo para toda la Iglesia Católica. O sea que aunque hubo un comité encabezado por Joseph Ratzinger, no quiere decir que ellos fueron como un grupo selecto que fueron los que decidieron, no, fue un trabajo eclesial.
Y este punto me encanta poderlo compartir, porque fueron todos nuestros obispos los que tuvieron que ver con el actual catecismo de la Iglesia Católica. Finalmente, pues viene ya, digamos, este conjunto de ideas. Este grupo, por supuesto, trabajan fuertemente y finalmente viene ya, se nos entrega en el año 1992 el Catecismo de la Iglesia Católica. No tengo tiempo, ni es el propósito de este programa, ir parte por parte de este catecismo. Es imposible. Se necesitaría una serie de por lo menos 13 programas. Pero quiero llegar al punto quizá clave para nosotros en esta tarde, de entender este catecismo de la Iglesia Católica, que no puede faltar en ningún hogar católico. Esto no lo había mencionado, pero ya se lo digo de una vez. No puede faltar en ningún hogar católico el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque, repito, ya lo hemos venido esbozando, ahí está el compendio de la doctrina, de la enseñanza, de lo que debe ser la fe de cada bautizado. El catecismo se puede mencionar que tiene 4 grandes partes, 4 grandes apartados. La primera es la profesión de fe, el credo. No crea que está el credo escrito ahí, no. Está desglosado parte por parte nuestra profesión de fe. Y qué importante que por ahí principia el catecismo. Porque si yo no vivo lo que yo profeso, todo lo demás que vendría en la segunda, la tercera y la cuarta parte no va a funcionar. Por eso es que el Papa Benedicto, siendo Papa en función, en el año de la fe nos pidió que volviéramos a nuestra profesión de fe para que se convirtiera en nuestra oración diaria, pero no solamente como una oración que repetimos, y lo he dicho en otras ocasiones, y a alguna gente no le gusta, que repitamos como pericos. No se trata de repetir, se trata de que cuando yo profeso mi fe, cada uno de los apartados que yo digo que creo, yo estoy afirmando que yo lo vivo, que yo vivo eso que digo que creo, porque si yo no vivo lo que creo, mi fe está muerta. Por eso es el catecismo, su primera gran parte es el ir desglosando, ir desmenuzando el credo. Por eso es la importancia que tiene el catecismo. Porque si en pleno año de la fe usted no sabía cómo es que nosotros podemos relacionarnos con el credo, cómo estudiar el credo, pero no desde un punto de vista meramente pedagógico, intelectual, no, sino cómo yo puedo entender el credo para yo empezar a vivir eso que yo digo que creo, ahí está en el catecismo de la Iglesia Católica, magistralmente explicado, a nivel de down to earth, como decimos en inglés, con los pies en la tierra, que usted y yo lo podemos entender. La segunda parte del catecismo ya viene como la consecuencia, comunidad. ¿Recuerdan que hablábamos la comunidad? Que es la celebración del misterio cristiano, la liturgia, nuestra vida de alabanza, nuestra vida de contacto con Dios a través de la liturgia. Ojalá usted haya seguido alguna vez de las series que ya se han hecho aquí en WTN sobre liturgia, pero si no ha tenido la suerte de ver alguna de las series que ya se han producido, vaya al catecismo, porque en esta segunda parte usted va a entender lo que es la liturgia, toda la vida litúrgica, esa vida de mi contacto con Dios a través de la liturgia y de los sacramentos. Este ya viene a ser la parte de comunidad, como yo en la iglesia, por la liturgia, por los sacramentos, yo tengo ese contacto, esa relación con Dios. Viene la tercera parte del catecismo y se llama la vida en Cristo. Y aquí el catecismo nos va a hablar de algo como que hoy día se ha pasado de moda, ¿verdad? La moral. Hoy día como que pensamos que ya normas morales no son necesarias. Dios mío, el cristiano tiene que vivir su fe en un marco de moral, la moral cristiana. Y el catecismo nos lleva en esta tercera parte precisamente a la moral cristiana.
Y viene la cuarta parte, y no por esto la menos importante, importantísima, la oración. La oración. Recuerden que lo hemos dicho en otros programas, lo hemos hablado ya también, la oración es la respiración del alma. Y si el catecismo lo coloca aquí en esta cuarta parte, no quiere decir que sea algo suplementario, no quiere decir que sea algo optativo, es vital. Está aquí colocado, pero yo me atrevo a decir que la oración, una vez que hemos entrado en ese contacto con Jesús que hablábamos, ese encuentro personal, la oración es el paso inmediato para que yo mantenga esa relación con Jesús. Es la respiración del alma. Brevemente, orar es diferente a rezar, ¿eh? Orar es tener ese diálogo, es un camino de dos vías, del alma con Dios, o prefiero, de Dios con el alma. Para nosotros es muy fácil, brevemente, hablar con Dios en el sentido de presentarle todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades. Pensamos que eso es orar. Se quedó usted muy corto. La plegaria, la petición es importante, pero si eso es solamente lo que es oración, usted está todavía como los niños que hablamos, chiquitito, como niño. No, la oración es oír a Dios, escuchar a Dios y hablar con Dios. Nos gusta mucho la primera parte, hablar con Dios. Podemos nosotros estar con mucha palabrería, y recuerden lo que dice Jesús: cuando ores no andes con mucha palabrería. Enciérrate en tu cuarto y habla con tu Padre Celestial que te ve desde lo alto. La oración es un diálogo con Dios. Y muchas veces le tenemos miedo a la oración porque ¿saben qué? No queremos oír a Dios. Nos da miedo oír a Dios porque sabemos que Dios va a hablarnos a lo más profundo de nuestra conciencia. En fin, simple y sencillamente les hago un rápido esbozo. ¿Quieren que vayamos rápidamente? Les voy a dar ahora rápidamente la primera parte para que la vayan conociendo. La primera parte: la creación, el pecado original, las obras de reconciliación, la Virgen María, la misión de Jesús, el Señor Jesús vendrá, el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, María, Madre de la Iglesia, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, la vida eterna. Tenemos ahí nuestro credo de profesión de fe. Segunda parte que hablábamos, la liturgia. Aquí se va a hablar la celebración del misterio cristiano, los sacramentos de la Iglesia, y se van a esbozar uno por uno: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la reconciliación, el orden sacerdotal, el matrimonio y la unción de los enfermos. La tercera parte, la vida cristiana. ¿Qué va a comprender? Las bienaventuranzas, la dignidad de la persona, la moral de los actos humanos, la conciencia moral, las virtudes, el pecado, el cristiano y la sociedad, la ley moral, gracia y justificación, la Iglesia madre y maestra y los 10 mandamientos. Y la cuarta parte que estamos mencionando, la oración. La oración en la vida cristiana, cómo debemos orar. Y miren, termina el catecismo con donde nosotros principiamos, el Padre Nuestro. Yo sé y nunca he pretendido que esta breve exposición, este breve comentario con ustedes sea exhaustivo ni nada por el estilo. Jamás ha sido ni por asomo pensar que se puede lograr en una breve hora que hemos estado usted y yo aquí juntos. Mi hermano, lo que yo he pretendido en esta tarde es despertar a usted la necesidad, el hambre de ir al catecismo de la Iglesia Católica. No se quede con el alimento elemental. Hay que ir ya al alimento sólido. El alimento sólido es el catecismo de la Iglesia Católica. Quiero hacer este comentario porque tristemente vemos cómo hay un tremendo proselitismo de muchas iglesias, pseudo iglesias, hacia los católicos. ¿Y a cuántos se los están llevando? Un católico que no está formado, católico ignorante, futuro protestante. Si nosotros no conocemos nuestra doctrina, no conocemos nuestra fe, no conocemos el depósito que tenemos, la riqueza que tenemos en el catecismo, es muy fácil que venga cualquier otro y nos empiece a bombardear y no tenemos argumentos para defender nuestra fe. Yo sé que a la Iglesia la defiende el Espíritu Santo,
Pero hay que entender que nosotros tenemos que tener los argumentos no para pelear, sino para poner firme lo que es mi fe. Cuando le llegan a usted a la puerta de la casa o en una situación X que alguien empieza a argumentar o lo quiere a usted convencer con otras doctrinas, si usted no está formado, usted es blanco fácil. O lo que es peor, usted puede quedar confundido. Con esto no estoy ni presuponiendo de que todos nos tengamos que convertir en teólogos con una enorme formación teológica, que ojalá la tuviéramos. Pero debemos conocer lo más básico y lo más elemental, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Y no quiere decir, ni presupongo que lo tenemos que conocer de memoria. No creo que nadie lo conozca de memoria. Pero sí debemos de saber que ahí tenemos los recursos, ahí tenemos el qué y que podemos recurrir a él. Decía yo que el catecismo es un libro de consulta. Usted tiene un índice en el catecismo, pero aparte en todos los catecismos, en todas las versiones que hay, atrás hay un índice de materias, donde usted puede encontrar cualquier punto que usted quiera en un momento indagar de qué se trata lo que la Iglesia nos enseña. Voy a tomar uno cualquiera, el pecado. El pecado, que hoy día le llamamos pecado a 20,000 cosas. Si usted quiere saber qué es lo que la Iglesia nos enseña, la palabra de Dios, la tradición y el magisterio nos revelan o nos enseñan como pecado, usted va a donde dice pecado y ahí le va a poner a usted todos los números que en el catecismo tocan ese tema concreto del pecado. Y así le puedo dar cualquier otro tema que usted quisiera, va usted a ese índice de materias y ahí va a encontrar todas las referencias para que ese tema le quede a usted claro. Así que no me diga a mí que esto no está a su alcance. Esto está al alcance de todos nosotros. Y miren, nosotros, ahora hablo a usted como papá, como mamá, como abuelo, como abuela, como tío, como amigo, como adulto. Tenemos una gravísima responsabilidad de formar a los más jóvenes. Si no nosotros, ¿quién? ¿Saben quién nos va a formar? El mundo. Por eso es que el catecismo es un documento importantísimo, como un libro donde yo me nutro para pasarlo a otros. No es un libro de lectura. Yo no le recomiendo que se siente usted con el catecismo y vaya como si fuera leyendo una novela de la página 1 en adelante, que no es que es malo. Si usted lo quiere hacer y tiene el tiempo de hacerlo, puede ir perfectamente por la primera parte del credo, irlo leyendo. No hay nada malo en eso. Pero no es exactamente ese el objetivo del catecismo, que usted lo vaya a leer usted solito, en un rato se vaya leyendo su catecismo, que vuelvo y repito, no es que es malo, pero es más un libro de consulta, un libro donde yo tomo lo que es la enseñanza sana, la enseñanza correcta, para yo mismo aplicármela y pasarla a otros. Hay infinidad de dudas que tiene muchísima de la gente que usted y yo conocemos. Seamos nosotros un vehículo que Dios pueda utilizar para traer el esplendor de la verdad. Uno de los lemas de EWTN, el esplendor de la verdad. Créame, en el catecismo de la Iglesia Católica tenemos el esplendor de la verdad. Usted puede tomar todo lo que el catecismo nos presenta con absoluta y total confianza de que esta es la enseñanza sana. Si usted oye por ahí algo que lo deja con dudas, no se quede con la duda. Si oyó algún tema sobre, ¿qué le voy a decir? La reconciliación, el sacramento de la confesión. Vaya al catecismo, lea lo que dice el catecismo y compárelo con lo que le dijeron o lo que alguien trató de meterle a usted la duda. No se quede con dudas. Mis hermanos, esto no ha sido más que un intento mío para despertar en ustedes la necesidad de tener como un regalo de Dios esta fuente que se llama Catecismo de la Iglesia Católica, que repito, es el compendio, la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia. Ojalá que a partir de este día, si usted no lo tenía, haga usted la decisión. Voy a comprar un catecismo de la Iglesia Católica, no para ponerlo como un adorno en un librero, no, sino va a estar junto con mi Biblia, va a ser mi siguiente libro que voy a tener siempre a la mano para cualquier consulta. Mis hermanos, si Dios nos concede una semanita más de vida, espero que aquí nos vamos a encontrar nuevamente
en esta maravillosa obra que Dios nos ha regalado, EWTN. Oremos por Madre Angélica y si usted ve que esta obra vale la pena, apóyenos, no solamente con su oración, sino también con su donativo. Vaya usted a la página EWTN, ahí va a encontrar cómo puede usted apoyar esta obra para que EWTN continúe siendo para usted y para millones más de personas el esplendor de la verdad. Que la paz de Cristo quede con todos ustedes y que esa bendición se haga extendida a todos los suyos. Hasta la próxima semana.